Ya estamos, creo, lo suficiente para empezar. Bueno, esperemos que siempre vamos a ir recordando algunos elementos, ¿no? A medida que vamos avanzando, vamos profundizando, pero también vamos a ir haciendo recuerdo de algunos elementos fundamentales en sí, de ciertas ramas de la matemática, ¿no? Esas ramas que se van subdividiendo, y recordar elementos fuertes o elementos primordiales para que de esa manera vayamos dando resolución a los diferentes ejercicios. En muchos casos, estos elementos, por ejemplo, de resolución requieren, como ya anteriormente mencionado, de algunos artificios o algunas acciones que dentro de la matemática son permitidas siempre y cuando no modifiquemos la estructura original del ejercicio. Se permite hacer eso. Anteriormente habíamos hablado respecto a eso que se denominan herramientas de la matemática. Para nosotros, ese tipo de elementos, por ejemplo, o ese tipo de acciones son herramientas de la matemática. ¿No? El hecho de decir, por ejemplo, que toda variable tiene un exponente uno, todo elemento natural tiene un denominador uno, o todos tienen un coeficiente uno, etcétera. Todos esos, por ejemplo, ese tipo de acciones, podemos ir trabajando dentro de una expresión algebraica, pero siempre comprendiendo que no debe afectar el ejercicio original. Por eso que en matemática, por ejemplo, hay en algunas ecuaciones se utiliza como un método, el método de sumas y restas, de inclusión, ¿no? O el método también de completando cuadrados, que básicamente es insertar yo elementos matemáticos, ¿no? Para crear una expresión que tenga un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? O poder crear un cuadrado perfecto a partir de una expresión incompleta. Entonces, esos elementos, por ejemplo, a muchos casos lo pasamos de largo en educación secundaria, pero esas cosillas, llegado el momento, sobre todo en este tipo de exámenes, son lo que más sale a relucir, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar con las actividades del día de hoy. Permítanme entonces compartirles la pantalla y vamos a ver dónde habíamos quedado. Creo que es esta de acá. Mm, a ver. Sí, en efecto, 85. Muy bien. Ahí, creo que ahí es lo máximo que puedo ampliar en la pantalla. Bueno, en este ejercicio 85, ¿no es cierto? Nos indica que cuántos divisores múltiplos de 12, ¿no? Múltiplos de 12, tiene A. Si la descomposición canónica de A es 2 elevado a la cuarta por 3 elevado a la sexta por 5 elevado al cubo. Entonces, en ese sentido, si bien nosotros determinamos este tipo de descomposiciones y sabemos que A debe ser una expresión algebraica, ¿no es cierto? Algo que van a recordar el día de hoy es que cualquier elemento, por ejemplo, hay libros, en particular libros como estos de álgebra superior, donde tienen la costumbre de agregar una expresión algebraica con una letra mayúscula, es decir, de delimitar siempre ya sea A, B, C, etc. Entonces, por ejemplo, pueden indicar sea
a la expresión, ¿no es cierto? Pero esta expresión puede ser un producto notable, puede ser un polinomio, puede ser un monomio. Entonces, indiferentemente de cuál sea o de cómo esté compuesto la expresión, en este caso, por ejemplo, la expresión que representa A es esa, ¿no? Pero puede ser otra, x al cuadrado más 2x menos 1. Esto también es una expresión, que eso es un polinomio, ¿no es cierto? Y si nos dicen que es un monomio, entonces 2x al cuadrado sobre y, por ejemplo, sigue siendo un monomio. De hecho, si nos indican que A es la expresión, siempre vamos a asumir que es una igualdad, ¿ya? Que es una igualdad. Que al indicarme la expresión significa que A es la descomposición, es igual a la descomposición, que básicamente sería 2 elevado a la cuarta por 3 elevado a la sexta por 5 elevado al cubo, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, en este tipo de ejercicios, cuando nos dicen que A es la expresión, nosotros debemos hacer o asimilar directamente que es una igualdad, ¿no? Que A es igual a la expresión, que en este caso nos están indicando que es básicamente un producto de bases por diferentes potencias, ¿cierto? Bases numéricas, o no hay ninguno que sea una base desconocida o una variable, en todo caso. Esto es bastante común en textos que se denominan textos de álgebra superior, por ejemplo. Lo que no es tan común que este tipo de ejercicio se desarrolle de esta forma en textos un tanto más básicos, de repente direccionados para el ámbito de educación secundaria. Sigue siendo parte de educación secundaria, sin embargo, el caso es de que este tipo de eh, artificios, como les menciono, se aplica más en textos de álgebra superior. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 12? Porque aquí nos dice que los múltiplos de 12, o sea, cuántos divisores que sean, además de ser divisores, ¿no es cierto?, deben ser múltiplos de 12. Bueno, eso es por lógica. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, vamos a ver, 5. Si tengo 5 y me dicen, ¿cuál es el divisor de 5? ¿Cuáles serán los divisores de 5? Los divisores de 5 son aquellos números que dividen a 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿entre qué números yo puedo dividir a 5? Obviamente, el denominador debe ser mayor o igual a 0. Pero en todo caso, entonces, ¿cuáles serán esos divisores de 5? 0, 1 y sí mismo, ¿no es cierto? O sea, 5. El caso es de que cuando nosotros dividimos entre 0, se considera un elemento absorbente porque el resultado siempre va a ser 0. Si el divisor es 1 en lugar de 0, el resultado va a ser el mismo. Y si nosotros dividimos al número entre sí mismo, básicamente el resultado es la unidad. Los divisores de 5 serán 1 y 5. Pero al mismo tiempo 1 y 5 son múltiplos de 5. Entonces, para ser divisores y ser múltiplos es algo lógico. Tienen que estar casados esos dos términos. No puedo ser divisor sin ser múltiplo. ¿Me entienden? O sea, en este caso pareciera que tenemos que encontrar dos cosas. Primero divisores y luego que sean múltiplos. No. De hecho, al ser múltiplos, por lógica, también son divisores. Al ser divisores, por lógica, también son múltiplos. Entonces, es como algo denominado pleonasmo. Repetir dos cosas cuyo significado es el mismo, ¿no es cierto? Dos palabras cuyo significado siempre va a ser el mismo.
En este caso serían dos operaciones o dos tipos diferentes de expresiones, pero cuyo simbolismo o objetividad es la misma. Por lo tanto, si yo encuentro los divisores, tengo los múltiplos, ¿ya? Así que, ¿cuáles serán estos múltiplos de 12? ¿Cuáles serán los múltiplos de 12? Lo primero que tenemos que determinar es eso. En base a esos múltiplos. Múltiplos de 12, ¿no es cierto? ¿Y cómo denominamos los múltiplos de 12? ¿Cómo podemos encontrar a estos múltiplos de 12? Por ejemplo, si ustedes agarran 12, pueden hacer una descomposición, ¿no? Pueden hacer una descomposición. Entre 2, 6. Entre 2, 3. Entre 3, 1. ¿No es cierto? Esos para nosotros serían los múltiplos de 12. Esos serían los múltiplos de 12. Por lo tanto, este tipo de descomposición nos sirve para aplicar justamente aquí. De estos dos que tengo, 2 elevado al cuadrado y 3. 2 elevado al cuadrado por 3 son 12. Esto es lo que nosotros vamos a ir buscando, esos múltiplos de 12. Entonces, ¿dónde yo encuentro? ¿Cómo encuentro este y este otro factor? Estos dos factores. Esos dos factores los voy a encontrar de esta expresión. Para ello, lo que tenemos que hacer es descomponer nuevamente. Descomponer la expresión A. Por lo tanto, yo voy a indicar lo siguiente, que A es igual a 2. Bueno, aquí voy a copiar de nuevo, elevado a la cuarta, para que se entienda, por 3 elevado a la sexta, por 5 elevado al cubo. Ahora, entonces, ¿no? Ahí coloco el símbolo de entonces. Entonces, este 2 voy a descomponer y lo voy a convertir en 2 elevado al cuadrado. Y aquí lo propio, voy a descomponer 3 elevado a la sexta, o bueno, en todo caso aquí me quedaría 2 elevado al cuadrado. Lo que estoy haciendo es este factor, lo estoy convirtiendo en este producto de bases iguales, ¿no es cierto? ¿Qué me dice la propiedad de bases iguales de una potenciación con respecto a la potenciación? Si yo tengo a la n por a la m, esto es igual a n más m. En el caso específico de este ejemplo, yo tengo al revés, ¿no es cierto? Que 2 al cuadrado por 2 al cuadrado es igual a 2 más 2, que es igual a 2 elevado a la cuarta. Entonces, lo único que estoy haciendo es aplicar esta propiedad, pero de forma inversa. Y ahora prosigo con el siguiente, que sería 3 a la sexta, ¿no es cierto? Con 3 a la sexta. Y 3 a la sexta, ¿cómo puedo hacer esa descomposición? ¿Cómo hago la descomposición de 3 a la sexta? Puedo descomponer en por 3 por 3 elevado a la 5. Y copio lo que me queda, que sería 5 elevado al cubo. Aquí voy a colocar una línea ya. Ahí. Por lo tanto, 3 a la sexta yo he descompuesto en estos factores. Y si aplico la misma propiedad, aquí yo tengo que 3 por 3 a la quinta es igual a 3 elevado a 1 más 5. Y esto es igual a 3 elevado a la sexta. Entonces, solamente estoy aplicando la propiedad de forma inversa, nada más. Solamente estamos aplicando la propiedad de forma inversa. ¿Y por qué? Porque estamos buscando estos múltiplos que al mismo tiempo son divisores. ¿No es cierto?
Por lo tanto, podemos reemplazar, ¿no? Puedo reemplazar. Voy a hacer un reordenamiento en todo caso. Ahora, voy a tomar todo esto de aquí y lo voy a reordenar. Entonces, indicaré ahora que A es igual a 2 al cuadrado, pero el 3 lo voy a pasar delante del siguiente 2 elevado al cuadrado. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque en la multiplicación podemos reordenar, ¿no es cierto? Los factores. El orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, por 3, y aquí digo por 2 elevado al cuadrado, sería el segundo. Este ya está, este ya está, este ya está. Y me queda por 3 elevado a la quinta por 5 elevado al cubo. Ya está y ya está. He reordenado nada más. Ahora, ¿para qué hemos reordenado? Porque estos dos, ¿qué es lo que son? Son 2 al cuadrado por 3, que básicamente son los múltiplos de 12, ¿no es cierto? Son los múltiplos de 12. Entonces yo puedo reemplazar, voy a decir que son los múltiplos de 12. Por lo tanto, A es igual a los múltiplos de 12. Voy a colocarlo con rojo, ¿ya? Y voy a una flechita, múltiplos de 12, vamos a colocar una N para indicar que son los múltiplos de 12. Y todo eso está multiplicando porque sigue siendo producto, paréntesis, está multiplicando a 2 elevado al cuadrado por 3 elevado a la quinta por 5 elevado al q. ¿No es cierto? Ya. Hasta ahí, lo único que hemos hecho ha sido, primero, descomponer 12, descomponer la expresión A para determinar los múltiplos de 12, ¿no es cierto? Para determinar los múltiplos de 12. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el número total de divisores múltiplos de 12. El número total de divisores múltiplos de 12. ¿Y cómo hacemos ese cálculo? ¿Qué elementos utilizamos para hacer el cálculo total de los divisores múltiplos? Bueno, para calcular de los divisores y múltiplos de 12, vamos a utilizar los exponentes, ¿ya? Utilizamos los exponentes. Por lo tanto, utilizando y aplicando estos exponentes, ¿no es cierto? ¿Cuál es cuál es el procedimiento? Y de hecho, ¿cuál es el, en todo caso, cómo trabajamos la suma de los exponentes? O en este caso, obtener el total de los múltiplos de los exponentes. Bueno, la propiedad, ¿qué es lo que nos dice? Para determinar el común, el producto en una expresión algebraica, usamos, si yo tengo, por ejemplo,
A a la N por B a la M por C a la P y así puntos suspensivos hasta, por ejemplo, Z a la N. Y voy a utilizar otro término, ¿ya? Estoy repitiendo en Z elevado a, vamos a colocar cualquier otro valor, por ejemplo, W, ya. La propiedad nos dice que CD o el denominador común o el común denominador para estos exponentes va a ser igual a el producto de N más 1 por M más 1 por B más 1 por W más 1 y así sus puntos suspensivos, ¿no? Todos los elementos que tengamos. Por lo tanto, simplemente quedaría aplicar esto con estos exponentes. Ahí. Aplicando, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ya no tengo mucho espacio. Voy a trabajar acá ya, acá arriba, pues ya no tengo más espacio abajo. Aplicando entonces esto para los exponentes, la propiedad, indicaré que TD va a ser igual a 2, porque es el primer exponente, más 1 por 5 más 1 por 3 más 1. Ahora solamente quedará realizar en este caso realizamos operaciones nada, ¿no? 3 por 6 por 4. ¿Cuánto nos da eso? 3 por 4, 12, 12 por 6 nos da 72. Entonces, en todo caso, ¿cuántos divisores obtenemos de 12? ¿No? El total de, según el común denominador, para el número de divisores serán 72, ¿no es cierto? 72 para 12. Ahí. Y ahora buscamos si en efecto está el resultado. Inciso C. Ahora sí. Muy bien, entonces, recapitulando, a ver. Lo primero que hacemos es descomponer el número en cuestión, que en este caso sería 12. De la descomposición en sus factores, nosotros podemos determinar cuáles son los múltiplos. Con los múltiplos, yo puedo descomponer la expresión, reordenar la expresión, ¿no es cierto? ¿Qué ha sido el siguiente paso? Reordenamos la expresión. Y los elementos que quedan, cuyos exponentes no son equiparables a los factores múltiplos de 12, lo único que hacemos es determinar el número de divisores a partir de determinar un múltiplo común, ¿no es cierto? Un denominador común. Y para ello utilizamos esta propiedad. Ahí. Reemplazamos eso y ya tenemos la cantidad o el número de divisores en este caso, del múltiplo, que sería 12, ¿no es cierto? Bien, a ver, creo que hay alguien que dio respuesta y nos dice Yurit Danae, inciso C. Muy bien, señorita Yurit Danae, excelente. Bueno, pasemos a la siguiente entonces. Ahí este está larguito.
A ver, ahí se distingue. Ok, vamos a hacer lectura, a ver qué es lo que nos dice el ejercicio. Nos dice, una empresa de instalaciones eléctricas ha sido contratada para iluminar un ambiente donde se llevará a cabo la graduación de los estudiantes de una institución educativa. Se usarán 6 juegos de luces que estarán conectados al mismo tiempo. El primero se encenderá cada 3 segundos, el segundo cada 6 segundos, el tercero cada 12 segundos, el cuarto cada 15 segundos, el quinto cada 18 segundos y el último cada 30 segundos. ¿Cada cuántos minutos se encenderán los 6 juegos de luces de forma simultánea o simultáneamente? Esa es la duda. Bueno, básicamente son como estos foquitos de Navidad, ¿no? Ahora está de moda eso y la verdad que hay algunos hogares donde, Dios mío, que han hecho suyo ese tema de la decoración con los foquitos de Navidad. Igual para las graduaciones, lo mismo, y estamos en época de graduaciones. Ustedes de seguro deben recordar la suya o de repente esta gestión tienen su graduación, ¿no es cierto? Obviamente, la mayoría de esta gestión tiene su graduación. Bueno, a ver, entonces vamos a recordar algunos elementos para este tipo de ejercicio, ¿ya? Porque cuando yo escucho el término cuántos minutos, o bueno, en cuántos minutos se encenderán simultáneamente, bueno, pues en este caso debemos determinar un número mínimo que tengan en común todos, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo, indiferentemente de la cantidad de foquitos y de la cantidad de veces que se enciende, debe existir algo en común entre ellos. Hagamos de cuenta lo siguiente. Yo tengo los foquitos y estos foquitos dice que se encienden en diferentes tiempos, ¿no? Pues en algunos los tiempos de repente no son tan eh, exactos, en otros de repente los tiempos son mucho más cortos, otros los tiempos son más ampliados o más largos, pero en algún momento, ambos o en todo caso, todos los foquitos estarán encendidos de forma simultánea, en un tiempo exacto, ¿no es cierto? Entonces, esto está muy relacionado a algunos conceptos matemáticos, por ejemplo, que nosotros ya hemos visto. Primero han visto ustedes esto en primaria y luego lo han vuelto a repetir en secundaria, pero ya con expresiones algebraicas. Estoy hablando del mínimo común múltiplo y de los máximos común divisores, ¿no es cierto? Entonces, tenemos eso que recordar. Lo primero, el mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Cómo denominábamos al mínimo común múltiplo? MCM, ¿no es cierto? El MCM o mínimo común múltiplo. Básicamente, en este caso, dos o más números, obviamente que tienen que ser enteros y positivos, ¿no? Y tienen que cumplir dos condiciones. ¿Cuáles serían esas dos condiciones? Entonces, la primera condición para los que están en el MCM, la primera condición, básicamente es que el número debe ser múltiplo común de todo, ¿no es cierto? Que el número debe ser múltiplo y debe ser un múltiplo común. Por ejemplo, si yo tengo 2, 4 y, a ver, mm, y 14, ¿cuál es el múltiplo común de todos ellos? El múltiplo común de todos ellos es 2, ¿no es cierto? Es 2. Entonces, esos pequeños detalles, por ejemplo, nosotros tenemos que tomarlos en cuenta porque de hecho con el tiempo los vamos dando por sobreentendido. El segundo, en todo caso, condición, la segunda condición que debe ser, como estamos hablando del mínimo común múltiplo, debe ser el menor
de todos esos múltiplos, ¿no? Debe ser el menor de los múltiplos. Pero, ojo, no puede ser cero, porque si fuera cero sería elemento absorbente. Y como es multiplicación, como es producto, como es múltiplo, obviamente el elemento, o en este caso el número, desaparece, ¿no es cierto? Por lo tanto, la segunda condición es que debe ser menor, el número menor, pero diferente de cero, ¿ya? Diferente de cero. Para el MCM o mínimo común múltiplo. Y luego viene el máximo común divisor. Y el máximo común divisor básicamente son los números que también tienen que ser enteros y positivos, ¿ya? No puede haber un divisor negativo en todo caso. Tienen que ser enteros y positivos, pero también tienen que, o sea, tienen que cumplir ciertas condiciones. Al igual que el MCM, aquí también tienen dos condiciones. La primera condición, que al igual que aquí es múltiplo, aquí el número debe, debe ser divisor, divisor común. ¿Me entienden? Debe ser divisor común. Y la segunda condición, que en este caso estamos hablando del máximo común divisor, máximo, máximo. Por lo general, para no confundir eso, aquí en nuestro medio siempre acostumbramos a escribir así, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Por qué? Con mayúscula. Porque la M me indica que es el mayor, mientras que aquí la M minúscula me indica que es el menor. Mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Y en todo caso, acá la diferencia es que es el número mayor de los divisores, ¿no es cierto? Si yo tengo tres divisores, tengo que elegir el mayor, ¿ya? Entonces, esas serían, por ejemplo, dos cosillas que hay que recordar para no solamente este ejercicio, de repente para los que prosiguen, pero también están aquellas propiedades que nosotros trabajábamos como los números primos, por ejemplo. Estos números primos. Y básicamente, porque los números primos solamente son divisibles entre sí mismo, entre uno, obviamente. Hay una parte, no sé si ustedes recuerdan, pero a estos números se los llaman números PESI, ¿ya? ¿Y por qué se denominan números PESI? Los números PESI, o básicamente son porque son números primos entre, entre sí. Números PESI, números PESI, primos entre sí, ¿no es cierto? Números primos entre sí. Y básicamente eh, es porque su único valor divisor, su único valor divisor es la unidad, ¿no? Es la unidad, ¿ya? Esa es otra cosita que hay que recordar, estos números PESI. Cuando yo tengo que dividir algunos números primos, entonces tengo que entender que si son números PESI, o sea, primos entre sí, por lógica, su valor de divisor va a ser siempre la unidad. Y por último, siempre hay que recordar algunas propiedades
unas propiedades del máximo común, mínimo común múltiplo y del máximo común divisor, ¿no es cierto? Entonces, una de esas propiedades, por ejemplo, con respecto a los números primos entre sí, ¿ya? La primera propiedad con respecto a los números primos entre sí es la siguiente. Si dos, o, si dos números, por ejemplo, dos números A y B cualesquiera, o bueno, en este caso son PSI, o sea, primos entre sí, entonces, entonces el mínimo común múltiplo de estos dos números, A y B, va a ser el mismo producto, A por B. Pero el máximo común divisor de estos dos números, A y B, va a ser igual a 1. Es lo que indicamos acá, ¿no es cierto? Es igual a la unidad. Segunda propiedad. Esto en cuestión ya del producto, ¿no? Que la multiplicación o el producto de estos dos números enteros, además son positivos, dos números enteros cualesquiera positivos, o sea, el producto de dos números enteros y al mismo tiempo son positivos, siempre, siempre va a ser igual al producto de tanto el MCM y el MCD, o sea, del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, ¿ya? Siempre va a ser igual al producto de MC y MCD. ¿Y cómo expresamos eso? Básicamente como en forma de producto, ¿no? Y para expresarlo en forma de producto, yo voy a agarrar y digo que el producto de A por B va a ser igual a el producto del mínimo común múltiplo de quién? De A y B por el máximo común divisor de A y B. Entonces, esa es la propiedad. Para la primera, son estas dos las fórmulas. Para la segunda, es esta la fórmula. Y bueno, por último, la tercera propiedad. Tenemos una tercera propiedad aquí sobre qué pasa si en el caso de que A y B, ya A y B están multiplicadas por una constante, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, yo tengo dos números cualesquiera, como por ejemplo 3 y 5. Esto es A y B respectivamente, como ejemplo. Pero a y B, dice, le voy a multiplicar una constante en 3. Por lo tanto, esto deja de ser 3, se convierte en 3 por 3, y 5 deja de ser 5 y se convierte en 5 por 3. Ahora, hagamos de cuenta que en lugar de 3 era una constante indeterminada. Por lo tanto, digo K. Entonces quiere decir que 3 por K por 5 por K. Ahora, vamos nuevamente a hacer de cuenta y digo, no son 3 y 5, sino son valores A y B. Por lo tanto, voy a indicar A por K y B por K. Pero lo que tienen en común es que a ambos
se les multiplica un factor K. Entonces, puede aparecer ese caso, puede darse ese caso. Y si se da en ese caso, si aparece un ejercicio similar a ese, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Sean, por ejemplo, A, que sea igual a A minúscula por K. ¿Ya? Y B, que sea igual a B minúscula por K. Pero A y B son PESI, porque estamos hablando de esos números, ¿no es cierto? Primos entre sí. Y por lo tanto, para determinar si se cumple que el máximo común divisor, y para ambos casos, tanto el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, va a ser lo siguiente. Entonces yo digo, el máximo común divisor, ¿no es cierto? ¿De quién? De A, B es igual a la constante K por el MCM, o sea, el mínimo común múltiplo ¿de quién? Obviamente de los mismos números, A y B, ¿no es cierto? Y eso es igual a A por B por K, ¿ya? A por B por K. Por lo tanto, estas propiedades son las que de aquí en adelante de repente las van a aplicar para la resolución de algunos ejercicios, como el que tenemos aquí, ¿no? Bueno, hemos recordado algo bien importante tanto del mínimo común múltiplo como del máximo común divisor. Algunas condiciones, como por ejemplo del mínimo común múltiplo, que debe ser obviamente el número múltiplo común, debe ser el menor pero diferente de cero, y en el máximo común divisor debe ser un divisor común y obviamente debe ser el número mayor porque estamos hablando del máximo común divisor. Voy a borrar esa parte para dar solución al ejercicio. Ok. Ahora, vamos con el ejercicio. En el ejercicio nos están pidiendo que cada cuántos minutos se encenderán los 6 juegos de luces simultáneamente. Y para ello nos da una serie de luces, ¿no es cierto? ¿Cuántos son en total? 6 juegos de luces, dice. Entonces vamos a registrar esos 6 juegos de luces, rapidito. Para calcular primero, según las condiciones que hemos visto, el menor múltiplo, porque aquí dice el menor múltiplo de intervalos, ¿no es cierto? El menor múltiplo de intervalos de estos 6 juegos de luces, lo que voy a hacer es tomar justamente todos ellos en función del tiempo, por lógica. Entonces, en función del tiempo, el primero es de 3 segundos. El siguiente es de 6 segundos. El siguiente es de 12 segundos, 15, tenemos de 18 y tenemos luces con un tiempo de 30. ¿Qué vamos a hacer? Descomponer, ¿no es cierto? Descomponemos. Y recuerdan, esto ya hemos hecho anteriormente en otros ejercicios. ¿Cuál es un factor común que me permite descomponer la mayor parte de ellos? 2, por ejemplo. 3 no se puede, mantengo. 6 se descompone o divido, me queda 3. 12 me queda 6. 15 no se puede, mantengo. 18 me da 9. 30, 15. Puedo seguir con 2, ¿no? 2. No se puede 3, mantengo. No se puede 3, mantengo. Aquí
3, aquí no se puede, mantengo 15, 9 no se puede, no es múltiplo, por lo tanto mantengo y 15 se mantiene. Ahora por 3, 1, 1, 1, 5, 3 y 5. Ahora por 3 nuevamente. Obviamente estos de acá ya lo puedo dejar o puedo bajarlo, ¿no? 1, 1, 1. Aquí no se puede, se mantiene. 1 se mantiene. Y por último, por 5. Y será 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Parece 7 eso. 1. Entonces, de todos estos, yo puedo ir formando, por ejemplo, bases iguales, 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado y obviamente 5. Voy a borrar los números pese. Por lo tanto, en todo caso, el mínimo común múltiplo, ¿cuál es? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Primero, 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado. Y por último, por 5. Entonces, ¿cuál es ese número? El número es 180, ¿no? Listo. Entonces, una vez calculado estos, en todo caso serían los minutos, ¿no? Tendríamos que calcular, bueno, en todo caso no son minutos, son segundos, ¿no? Pero aquí, fíjense, la pregunta dice minutos. Por lo tanto, estos 180 segundos debemos convertirlos a minutos y obviamente es simplemente una división sencilla que sería 180 entre 60, que básicamente, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60, ¿no es cierto? Y eso es igual a 3. ¿Qué cosa? Minutos, 3 minutos. Es una equivalencia directa estamos utilizando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Estos 3 minutos. ¿Qué es lo que indicamos? Que estos juegos de luces, como hace rato yo había hecho el jueguito así, ¿no? Tenemos aquí, tal, 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 y tenemos otro jueguito de luces, y hay otro que de repente no está. Pero en algún momento habíamos indicado que estos se encienden. Y entre una repetición y otra existe 3 minutos de diferencia. ¿No es cierto? Existe 3 minutos de diferencia. Nada más. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso C. Ok. Vamos a ver ahora quiénes han dado solución al ejercicio, porque ya aquí me estaban bombardeando con las pues. Palma nos dice inciso C, muy bien. Maciel también nos dice inciso C, excelente. Jensu nos dice 3 minutos, perfecto, es el inciso C, muy bien. Y Yurit Danae también nos dice el inciso C. Muy bien, señoritas jóvenes, buen trabajo. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. No nos olvidemos, por favor, lo que hemos ido viendo acá, ¿no? Esos elementos clave de estos contenidos que de repente nosotros a veces olvidamos un poquito porque ya no lo tomamos, pues, ¿no? Como algo que voy a utilizar constantemente. No es tanto por el hecho de no darle un valor eh,
adecuado, sino es que simplemente si no practico, por lógica, no voy a- a saber qué está pasando. O si no practico aquello que yo he aprendido en ese momento, no lo voy a utilizar y la falta de uso hace que yo vaya desechándolo, ¿ya? Entonces, es algo normal, pero con la práctica se recupera. Bueno, el ejercicio nos dice, se necesitan almacenar 780 botellas de aceite y 1220 botellas de vinagre en cierto número de cajas que contengan el mismo número de botellas, pero sin mezclar botellas de diferentes tipos y sin que sobre ninguna. ¿Cuál es el menor número de cajas que se requiere? ¿Cuál es el menor número de cajas que se requiere? En este caso, para este ejercicio, entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que para obtener ese número de cajas, ¿no es cierto? Y tiene que ser un número, bueno, de un número de botellas en cada caja, tiene que estar un número de botellas en cada caja. Entonces tendría que ser, si yo tengo, por ejemplo, esta caja ahí y está dividida, y en cada segmento entra una sola botella, por lógica voy a utilizar el máximo o el mínimo, porque me está pidiendo que yo determine cuál es el menor número de cajas que se requiere para que ingresen estas botellas. Entonces, a cada caja yo le tengo que tratar de meter la mayor cantidad de botellas, ¿no es cierto? Y al decir la mayor cantidad de botellas, porque tengo que ahorrar en cajas, no en botellas, ahorrar en cajas, por lógica será el máximo. Yo no voy a colocar el mínimo en cada caja, el máximo. Entonces, ¿qué tenemos como máximo? Máximo común divisor, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que trabajar con esto, con el máximo común divisor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar, debemos determinar, hallar, encontrar, como quieran, el MCD, el máximo común divisor. ¿De quién? De las botellas y las cajas, ¿no es cierto? De las botellas y las cajas. Por lo tanto, o bueno, en este caso, de las botellas de aceite y botellas de vinagre, de las botellas de aceite y botellas de vinagre, porque lo que estamos buscando es el número menor de cajas. Yo tengo un número de botellas y tengo un número de botellas de vinagre, de aceite y de vinagre. Por lo tanto, será el máximo común divisor de 780 y de 1220. ¿No es cierto? 1220. Realizamos el mismo procedimiento que en el anterior caso. Voy a registrar aquí 780 y al lado voy a colocar 1220. Una línea y empezamos con la descomposición. Como ambos terminan en cero, voy a elegir siempre el 2. Números pares, ¿no es cierto? 390 y aquí 610. Ambos terminan en cero, por lo tanto, otra vez entre 2. Aquí tengo 150, 145, 100, no, 150 más 40, más 45, son 195. Caramba. Y 305. Como ambos terminan en 5, ¿no es cierto? Tengo que tomar entre sí. Seguimos. ¿Cuál es ese número? 195 entre 5. Tomo 2, 3, son 15, sobran 4. 9 por 5, 45, entonces 39. Y aquí lo mismo, 30, tomo 2, son 6, 0, bajo el 5, 1. Serán 61. Listo. Ahora, la consulta. ¿Puedo seguir descomponiendo o ya no se puede? ¿Mm?
¿Se puede o no se puede descomponer ya en el máximo común divisor? ¿Por qué se denomina máximo común? Porque todos estos divisores tienen que ser exactamente iguales, a diferencia del máximo, perdón, del mínimo común múltiplo. En el mínimo común múltiplo yo puedo seguir descomponiendo indiferentemente de si a uno lo descompongo o al otro no. Decíamos bajo, 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 ¿no es cierto? En cambio, ahí está la diferencia. En el máximo común divisor, si llega un punto donde ya no se divide, ahí queda. ¿Me entiende? Ahí queda. Hasta acá. Porque ya no tienen un divisor común entre 39 y 61. Ya no existe un divisor común. No hay un número que divida tanto a 39 como a 61. ¿Me entienden? Ya sea 3, ya sea 2, ya sea 7, no hay. Por lo tanto, queda ahí. ¿Y cuál es entonces el MCM? Perdón, el MCD de estos dos números que son 780 y 1220? Es 2 por 2 por 5, lo que es igual a 20. ¿Ya? Es igual a 20. Por lo tanto, por lo tanto, ¿cuántas botellas le van a entrar a cada caja? ¿Cuál es el número máximo que puede entrar, el número máximo de botellas? 20, ¿no es cierto? 20. 20 botellas en cada caja. Pero la pregunta dice, ¿cuál es el menor número de cajas que se requiere? Entonces, yo ya sé que a cada caja le van a entrar 20 botellas. Ahora, ¿cuántas cajas necesito para esta cantidad de botellas? Y para eso, básicamente vamos a utilizar un truco. Y el truco está justamente en los últimos, en estos dos últimos números aquí. El número de cajas va a ser igual a, en todo caso sería igual a 39 más 61, lo que me da 100, lo que me da 100. Entonces, ¿cuál es el número menor de cajas que se requiere? Son 100, ¿no es cierto? El número menor de cajas que nosotros necesitamos, que nos dice que se requiere, son 100 cajitas. Esas 100 cajas. Multiplicamos entonces. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Aquí cuánto nos da? Vamos a hacer algo que hemos aprendido en primaria. 0, 0, 0, 2. ¿Cuánto da eso? Botella, ¿no es cierto? Y si yo multiplico aquí, necesito 100 cajas por 20 botellas cada caja. Multiplico y simplemente es 2,000 cajas por botella. Total, ¿no es cierto? Lo mismo. Por lo tanto, lo único que tenemos que recordar es que cuando nosotros sacamos el máximo común divisor, en este tipo de ejercicios que tratan
de una igualación en relación a dos o más cantidades, relaciones, ¿no es cierto? Los factores no comunes, los factores no comunes pueden culminar siendo el resultado. Ok, muy bien, pasemos entonces. Bueno, también se podría determinar, dicen, de otra manera, ¿no? A ver, ¿quiénes han encontrado el resultado? Eh, Maciel nos dice 100, muy bien. Diana Rosario, Quispe nos dice 100, perfecto. Inciso C, sí es el inciso C, olvidando encerrar el siguiente. De igual manera, Carolina y Judith Danae también nos dice el inciso C. Perfecto. Ok, una forma tal vez también de aplicar esto era simplemente sumar ambos valores de las botellas, indiferentemente de si son de vinagre o si son de aceite, etcétera, y realizar una división, ¿no es cierto? Ir dividiendo en función de las cantidades, empezando por A, B, C, D, E. ¿Ya? Pero como anteriormente ya les he mostrado, ese tipo de método no siempre nos da el valor correcto. Hay que tener un poquito de cuidado en eso. Pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, o es el número 88 ya. El número de estudiantes de un aula es tal que si se agrupan de 12 en 12, sobran 10. Y si se agrupan de 10 en 10, sobran 8. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya. Ojo, la primera afirmación dice, si se agrupan de 15 en 15, sobran 13. La segunda afirmación, si se agregan dos estudiantes, el nuevo total es el múltiplo de 60. Y como resultados posibles nos dicen, solo uno y 2, solo 2, solo uno y ninguno. Dios, ya. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con este ejercicio. Ok, lo primero que nada, vamos a dar un nombre a la incógnita. ¿Ya? Siempre es importante que nosotros le demos un nombre a la incógnita. Y en este caso nos dice que el número de estudiantes es la incógnita. Entonces, para nosotros, eh, podemos decir que X es número de estudiantes, ¿no es cierto? X es el número de estudiantes. ¿Qué más? Podemos expresar qué es lo que nos pide aquí. Estudiantes se agrupan de 12 en 12. Ya. Entonces, como ya sabemos, X es la variable en cuestión, o sea, el número de estudiantes, y lo que vamos a hacer ahora es tomar estos elementos que nos dice que agrupamos a estudiantes de 12 en 12 y al mismo tiempo también estamos agrupando estudiantes de 10 en 10. ¿Ya? Para ambos casos, por lógica, X es la misma, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, para grupos de 12, para grupos de 12, entonces el X será igual a 12, o sea, los múltiplos de 12, más, ahora sí, aquí está el truco. Lo que yo voy a hacer, aquí me dice si los grupos de 12 sobran 10, ¿no es cierto? Sobran 10.
¿Cómo puedo hacer que sobren 10 de un grupo de 12? Más 10, y aquí le voy a colocar menos 12, ¿ya? Menos 12, para hacer sobrar 10, justamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaría esta representación? Por lógica, esta partecita de acá, que representa a esos que van a sobrar 10, yo voy a indicar que son estos números múltiplos de 12, pero menos 2, ¿ya? Menos 2. Eso quiere decir que indiferentemente de cuántos grupos de 12 yo pueda formar, a uno de los grupos le voy a restar 2, ¿no es cierto? Le voy a restar 2. Ahora, lo mismo para los grupos de 10. Entonces, para los grupos de 10, yo tengo que el número 10, los múltiplos, y aquí me dice que si se agrupan de 10 en 10 sobran 8. Por lo tanto, el mismo procedimiento. Más 8, pero menos 10. Esto me da igual a 10, ¿no? De los grupos de 10, menos 2. Menos 2. Para ambos casos, tendríamos que aplicar en todo caso la propiedad de los múltiplos. ¿Recuerdan? La propiedad de los múltiplos. No sé si lo he borrado. A ver, tapa por acá arriba. Aquí, este que está con asterisco. Tendríamos que aplicar en todo caso esto. La propiedad de los múltiplos. Si tengo A y B, y para mí, ¿qué dice? La propiedad, ¿qué es lo que nos dice? El MCM, ¿no es cierto? En todo caso de A y B, es igual al producto, ¿no? A por B. Esta es la propiedad. Y si aplicamos eso, para nosotros, A es 12 y B es los múltiplos de 10. Por lo tanto, el MCM de 12, de los grupos o múltiplos de 12 y los múltiplos de 10, no es nada más que denominar o encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es ese mínimo común múltiplo? 120, porque sería el producto, ¿no es cierto? Aquí nos dice es el producto. ¿Es 120 o no? Yo puedo indicar 120 porque sería 12 por 10, pero debe ser un número que también es múltiplo de 12 y es múltiplo de 10 y al mismo tiempo es el mínimo. Y si ustedes se dan cuenta, ambos son par, tanto 12 y 10 son pares, por lo tanto, yo puedo dividir esto entre 2 y determinar que el mínimo común múltiplo es 60, porque 60 sigue siendo múltiplo de 12, pero también múltiplo de 10, ¿no es cierto? Y es común. Y si me dicen, pero también sigue siendo par, ¿lo puedo dividir? Si lo dividen, 30, ¿seguirá que va a ser múltiplo de 12? No, ¿no es cierto? Sí de 10, pero no de 12. Y como aquí indica, debe ser común, debe ser el mínimo común. Por lo tanto, ya no puedo aplicar la división y se mantendría en 60. Pero en ambos casos, ahora vamos a lo siguiente. Ya sabemos que el mínimo común múltiplo es 60. Entonces, si yo ya sé que el mínimo común múltiplo es 60, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tendría que hacer? Entonces, X
será igual a los múltiplos menos, ¿no es cierto? A cada grupo, ¿cuánto le sacábamos? Le sacábamos 2, que es lo común que tienen. Por lo tanto, será 60 menos 2, ¿no es cierto? X es igual a 60 menos 2. Entonces, de hecho, esto sería igual a 58. Ahora, lo único que tenemos que hacer es ver si esto se cumple o esto de aquí se cumple. Si el romano 1 se cumple o romano 2 se cumple, que serían afirmaciones. ¿No es cierto? Si son afirmaciones, si se cumplen, perfecto. Entonces, lo que hemos determinado es correcto. Si no se cumplen, ya dependiendo del inciso de la respuesta, seleccionaremos. La primera afirmación, ¿qué dice? Romano 1. Si se agrupan de 15 en 15, si se agrupan de 15 en 15, ¿cuántos sobrarían? Sobran 13, dice. Sobran 13, ya. Según esto, o bueno, según la afirmación, sobran 13. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es tomar este 58, de hecho sería el número, ¿no? El número, y vamos a indicar 58 dividido entre 15. Ahora, resuelvan eso, resolvemos eso. 58, vamos con operaciones auxiliares. 58 entre 15. Por 2, 30. Por 3, 45. Bueno, por 3, 45. Resto, 3, resto, 1. Entonces dice, si se agrupan de 15 en 15, sobran 13 y la sobra en la división es el resto o residuo, ¿no es cierto? Entonces, ¿esta afirmación es correcta? Sí, es correcta. La primera afirmación, perfecto. Romano 1 está bien. Ahora vamos con Romano 2. En el caso de Romano 2 nos dice si se agregan dos estudiantes, el nuevo total es el múltiplo de 60. Ya. Entonces, para Romano 2 debemos agregar dos estudiantes. Pero en principio, Romano 2 dice que el número de estudiantes es igual a 58 y dice que debemos agregar dos estudiantes, entonces más 2. ¿Cuánto es igual esto? 60. 60. Y nos dice que el nuevo total, o sea, el nuevo total de estudiantes es múltiplo de 60. Si en total, en principio teníamos, según el MCM, teníamos 60 estudiantes, ¿es múltiplo? Sí, ¿no es cierto? Es múltiplo porque es entre sí mismo. Por lo tanto, esto también estará ok. Esta afirmación, que es Romano 2, también verifica. Entonces, entonces, ambas, ambas son verdaderas, ¿no es cierto? Porque ambas verifican. ¿Cuál sería el resultado de este ejercicio? A, solo uno, romano y romano 2, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces quiénes han dado el resultado. Carolina nos dice el inciso A, Valeria también nos dice el inciso A. Muy bien, Carolina. Yuri Danae también nos dice inciso A. Está bien, muy bien, señoritas.
Excelente trabajo. Bueno, ah, vamos con un último ejercicio para culminar el día de hoy, ¿ya? Este último ejercicio nos indica lo siguiente. Nos dice, tres hermanos visitan a su tía. Juan lo hace cada 5 días. Juan lo hace cada 5 días. Esteban cada 10 días y Ramón cada 15 días. Si se sabe que los tres coincidieron en visitar a su tía el 3 de julio, luego de ese día, ¿en qué fecha coincidieron en la visita que realizaron por la tercera vez? 1 de septiembre, 31 de agosto, 30 de agosto o 2 de septiembre. Bueno, bueno, es similar al ejercicio que teníamos los poquitos, ¿recuerdan? Eh, el tema de los poquitos, ¿no? Bueno, la primera visita, bueno, directamente vayamos con esto. La primera visita. ¿Qué fecha fue? 3 de julio. Ya. La primera visita ha sido el 3 de julio. Por lo tanto, en todo caso, como estamos hablando de coincidencias, ¿no es cierto? Y de hecho no coinciden constantemente, sino coinciden en un número mínimo de veces. Estamos hablando de un múltiplo, ¿no? Un mínimo común múltiplo, ¿ya? Estamos hablando de un mínimo común múltiplo. ¿Entre quién? Entre Juan, Esteban y Ramón. Por lo tanto, yo voy a colocar aquí, para determinar el mínimo común múltiplo, primero 5, que es de Juan, 10, que es de Esteban, y por último 15 de Ramón. Descomponemos. Ambos terminan en 0 y 5, por lo tanto, entre 5. 1, 2, 3. ¿Qué otro número? Entre 2, bajo 1, 1, 3. Y por último, entre 3, 1, 1, 1. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? ¿De quién? De 5, 10 y 15. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es 30. Oh, ya nos han dado la respuesta por ahí, ¿no? ¿Quién está? Palma. Está súper veloz el día de hoy. ¿Será la multiplicación de 5 por 2 por 3? 5 por 2 por 3. 5 por 2, 10. 10 por 3, 30. Entonces, ¿cuántos días coincidieron cada uno? Cada 30 días ellos coincidían, ¿no es cierto? Cada 30 días ellos coincidían. Ahora eso ya podemos hacer, no sé, ir determinándolo a partir de ello. Por ejemplo, la primera visita ha sido la primera visita, aquí vamos a colocar, primera visita. La primera visita fue el 3, ¿no es cierto? Fue el día 3, ya, fue el día 3. Y fue en julio, mes, julio. Días. ¿Cuántos días tiene julio? ¿Cuántos días tiene julio? ¿Recuerdan el truco de la mano de los nudillos? Con los nudillos podemos saber qué meses trae 31 y qué meses trae 30, ¿no es cierto? Y coincidentemente julio trae 31. Trae 31.
Para una segunda visita, entonces, a ver, contando ahí los días, porque cada cuántos días se encuentran. Se encuentran cada 30 días. Entonces, para la segunda visita, para la segunda visita, ya no va a ser julio, sino va a ser agosto. Y agosto trae, ¿cuánto? 31 también, ¿no? Porque si colocamos, por ejemplo, la regla de los nudillos, empezamos con enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, justamente coinciden con 31. 31. Y si hemos empezado en el día 3, contamos 30 días hasta llegar al mes de agosto y si contamos eso y descontamos 30 días de los 31, será el día 2. Para la tercera visita, porque aquí nos piden la tercera, o sea, ya con eso culminamos. Vamos a seguir todavía, pero hasta la tercera. Para la tercera visita ya no es agosto, sino es septiembre. Y septiembre trae 30 días por la regla del nudillo, y así es que no tengo un calendario a la mano. Voy contando nuevamente, descontando esos 30 días y ahora quedará a primero, ¿no es cierto? Día primero. Por lo tanto, por lo tanto, en la tercera visita coinciden en el primero de septiembre, ¿no es cierto? Esa es la tercera visita. Ok. Buscamos el resultado y es el inciso A, primero de septiembre. Bueno, con este ejercicio hemos llegado hasta aquí. Vamos a dar continuidad en la siguiente sesión. Por si acaso, hoy estoy remitiendo el último simulacro que tenemos que, bueno, que se va a subir a la plataforma. Son 100 ejercicios, así que vayan resolviéndolos de a poquito para que ya la próxima semana tengamos ya la base para seguir resolviendo estos ejercicios, ¿sí? Que estén muy bien, que tengan muy buena noche, descansen, estudiar y descansar siempre es importante, entonces vayan descansando también, alimentense bien y los espero la próxima semana. Hasta luego.